buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es una alegría por compartir otro día con todos ustedes. Bienvenidos a mi canal. Si es por primera vez que estás allí conectado, mi nombre es Ariel Romo. Soy pastor de la Iglesia Palabra Viva en Navarra, aquí en España. Y en mi canal tratamos todos los temas de teología y evangelismo. Y sobre todo en el área de cómo poder poner en práctica la teología, ¿no? En la vida diaria. A veces entendemos conceptos, a veces entendemos lo que la Biblia dice en cuanto a la información que da, pero no sabemos cómo aplicar esa enseñanza a nuestra vida. Así que en este canal tratamos de poner en práctica la palabra de Dios o cómo enseñar a poner en práctica la palabra de Dios, ¿sí? Que la teología, ¿no? La información de Dios, el conocimiento de Dios no quede solo en nuestras mentes, sino también que llegue a nuestro corazón y realmente transforme nuestras vidas. Así que bienvenidos a mi canal. Esta mañana quería compartirte acerca de un concepto, ¿no? Esta es la parte o lo que llamamos el video sobre los conceptos bíblicos, ¿no? Y hay un concepto que me llama mucho la atención, en lo cual la mayoría de las personas estamos de acuerdo, porque es un concepto bíblico realmente, pero muchos han llegado a decir que esto no puede ser así. Y es el decreto de la elección, ¿sí? Realmente Dios escoge, Dios elige, ¿no? ¿Y por qué esta controversia con esta doctrina? Porque normalmente entendemos mal los conceptos o entendemos mal algunas características de Dios, ¿no? Yo creo que principalmente el problema con el decreto de la elección de Dios, ¿no? O con los decretos de Dios, tiene que ver con un concepto erróneo de lo que es el amor de Dios, ¿no? Y como el hombre interpreta el amor de Dios, ¿no? O el hombre cree interpretar o ser semejante en el amor a Dios o en cuanto a su justicia, ¿no? Creemos que tantas veces interpretamos, ¿no? Las escrituras de acuerdo a nuestro pensamiento, ¿no? Y no a la naturaleza de Dios mismo. Ahora, por ello, muchos han llegado a decir que Dios no escoge, ¿no? Y hoy quería enseñarte, si me permites esta mañana, es el concepto de la elección, ¿no? Y que es un concepto totalmente bíblico y totalmente desplegado a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera que darte una definición de lo que es el decreto de la elección o la elección, ¿no? La elección es literalmente el escogimiento de Dios libre y soberano, no dependiendo de ninguna condición humana, solamente por el beneplácito o el favor de Dios o la gracia de Dios, o como podríamos decir, ¿no? Es solamente de acuerdo a su voluntad, no modificada por ningún acto del ser humano, ¿no? Y esto, bueno, claramente lo podemos ver, literalmente lo dice, como lo estamos leyendo o explicando acerca de esta definición, en Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 8, que yo luego te invito a que la puedas leer. Ahora, quería explicarte algunos pasajes que nos van a hablar literalmente de esta doctrina y estos conceptos de la elección, ¿sí? Por ejemplo, allí en Efesios, que me gustaría leerlo, y también en el libro de Romanos, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 4 al 8 dice: según nos escogió en él, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado, ¿no? Allí quiero diferenciar estas palabritas, ¿sí? Cuando dice allí el versículo 4, según nos escogió, ¿no? En él, antes de la fundación del mundo, es una palabra en griego que es eklegomai, ¿sí? Que literalmente significa elegir, ¿no? Entonces, según nos eligió, ¿no? En él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado, allí la palabra es prorizo en griego, que literalmente significa ha determinado o ha ordenado por adelantado o antes de mano, ¿sí? Anteriormente, ¿sí? Entonces, podríamos leer que según el versículo 4 dice, según nos eligió en él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor habiéndonos ordenado o determinado de antemano para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿no? Así que, perdón, según las riquezas de su gracia, ¿no? Así que es literal cuando dice que es según su voluntad, según las riquezas de su gracia. No tiene que ver contigo, no tiene que ver con nadie en especial. Es solamente la voluntad de Dios la que ha decidido escoger, ¿no?, de antemano, antes de la fundación del mundo, a ciertas personas. Así que en Romanos, por ejemplo, 8:29, leemos, ¿no? Porque lo que antes conoció, allí la palabra también es una palabra griega que es proginosko, que es una palabra que tiene que ver con una relación íntima, ¿no? Es la misma palabra usada desde Génesis cuando dice que Adán conoció a su mujer, ¿no? Entonces, está hablando de una relación íntima. Entonces, porque a los que antes conoció, ¿no?, también los predestinó, prorizo, o sea, determinó de antemano, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, ¿no? Y a los que prorizo, ¿no?, predestinó, también llamó, ¿no? Y vemos de lo que sigue, ¿no? También justificó, ¿no? Santificó y glorificó. Esta llamada, ¿no?, en la Biblia o en la teología, ¿no?, esta cadena de la salvación, ¿no?, esta cadena irrompible, que es de parte de Dios, inicia en Dios y termina en Dios. Ahora, también hay otro pasaje en Romanos, capítulo 9, versículos de 11 al 13, ¿no?, que dice que, pues, no, Pablo explica, ¿no?, dice, hablando de esta elección, dice, pues no aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, ¿para qué? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, eklegomai, ¿sí? Eklegomon, se diría allí en ese pasaje, por el contexto y de lo que sigue, ¿no?, respecto a la elección, ¿no? El propósito de Dios respecto a la elección, ¿no?, permaneciese, dice, no por obras, sino por el que llama, ¿sí? O sea, no hay nada que el hombre pudiera hacer para que Dios lo llame. Bueno, ¿recuerdan esta idea de que Dios, como conoce que yo le iba a recibir o yo le iba a creer, entonces Él me llama, Él me escoge? No. El preconocimiento de Dios, ¿sí?, tiene que ver con una predeterminación de Dios de hacer distintos hechos en la vida, o la predestinación, que también se puede usar esa palabra, para llegarnos a nuestra vida y adoptarnos como hijos suyos. Así que no depende de si se portan bien o si hacen algo mal, sino del que llama, ¿sí? Así que realmente, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que yo creo que hay, aparte del concepto de la elección, a través de toda la Escritura, muy claro, hay otra cosa muy clara, querido hermano, que echa por tierra cualquier tipo de negación de esta doctrina, que es que Dios, a través de los escritores del Nuevo Testamento, está repleto, ¿no?, de los autores del Nuevo Testamento, del concepto de los elegidos. Si no hubiera elección o decreto de elección, no habría palabras como Dios os ha escogido, ¿no? Otro concepto, por ejemplo, que vemos en Colosenses 3:12, en Tito 1:1, en 1 Pedro 1:2, en 1 Tesalonicenses 1:4, y ahí nos dice de elegidos, nos dice los elegidos de Dios, ¿no? Así que tenemos muchos pasajes que nos hablan de escogidos porque hay un decreto de elección. Así que hasta aquí el concepto bíblico, ¿no?, explicándote claramente que el decreto de elección es un concepto totalmente bíblico, ¿sí? La Biblia lo enseña por esos dos conceptos. Está desplegado sobre toda la palabra de Dios y sobre todo en el Nuevo Testamento nos explica de la elección de los escogidos de antes de la fundación del mundo. Hay mucho más para decir en Apocalipsis, ¿no? Dice que los días serán acortados por causa de los escogidos, ¿no? Me viene a memoria así algunos textos. Así que Dios te bendiga, querido hermano. Esta doctrina de la elección es una doctrina que nos debe llevar a vivir en gozo. ¿Por qué? Porque si Dios no escogiera a algunos, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque Romanos 3
versículos 10 y 11, como lo sabemos, no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios. Así que si no fuera por la iniciativa de Dios y la doctrina de la elección marcada en la Biblia, ninguno de nosotros pudiésemos ser salvos, ninguno pudiésemos ser adoptados como hijos suyos. Así que la doctrina de la elección, este concepto de los elegidos, es totalmente bíblico y nos debe llevar a glorificar a Dios, porque fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que, querido hermano, Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Si te gusta, dale un like, regalarnos un like, compartirlo en las redes, suscribirte al canal si es la primera vez que nos ves y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.